Bienvenidos y bien materializados en esta nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Hoy vamos a acercarnos a un tema, además de bonito, además de trascendente, muy de actualidad desde hace una década, o incluso algo más, como son los materiales de carbono. Y nos va a hablar de materiales bidimensionales Pilar López Sancho, que pertenece al Departamento de Modelización y Simulación de Materiales del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, perteneciente a la gran organización científica española de referencia internacional, además, que es el CSIC. Ella es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha tenido una dilatada vida profesional muy intensa, con más de 80 publicaciones internacionales de máximo prestigio, contribución a más de un centenar de congresos internacionales. Además, ha sido investigadora y directora de una multitud de proyectos de investigación que han permitido desarrollar todo lo que os va a contar y mucho más. Es evaluadora en agencias de investigación para varias revistas científicas, así como presidenta de la Comisión de Mujeres y Ciencia desde 2008 dentro del CSIC y por nombramiento expreso de la presidencia del CSIC. También es presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas desde 2010, desde 2010 a 2013, además de cofundadora y presidenta del Grupo de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física entre 2002 y 2018. Como veis, tiene una intensa vocación científica, pero además una intensísima vocación social, con la cual trata de transmitir ese ímpetu, esas ganas, esa curiosidad científica al resto de su vida. Y además trata de transmitirlo sobre todo a aquellas personas que en estos momentos pues tenemos menos presentes en la ciencia y la tecnología, que son las mujeres. Sus líneas de investigación y trabajo pues son muy amplias, pero se centran sobre todo en la física de superficies, la quimisorción, propiedades electrónicas de superficies y heteroestructuras, que suena un poco así raro, sistemas de electrones fuertemente correlacionados, teoría y propiedades de sistemas y materiales de baja dimensionalidad, donde podremos encontrar los nanotubos de carbono, el grafeno, los aislantes topológicos, superconductores de alta temperatura crítica, algo también muy interesante, y otras muchas cosas que no tenemos tiempo aquí para narrar. Yo no os quiero robar más tiempo, os dejo con ella. Os va a hablar de esos materiales bidimensionales. Son materiales que son una lámina de espesor atómico, lo cual rompe con toda nuestra idea que tenemos de los materiales. Siempre estamos hablando de materiales tridimensionales. Y el eso de pasar de un material tridimensional a uno bidimensional, de una sola lámina de espesor atómico, cambia radicalmente cómo se comportan las cosas y cambia y va a cambiar el mundo que conocemos, porque dentro de poco estarán en nuestra vida. Muchísimas gracias, Pilar, por estar aquí. Bienvenida y el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan... yo me siento mucho más modesta que eso. Y muchas gracias también por organizar este tipo de actos, que me parece muy generoso por tu parte y muy interesante. Yo he preparado la charla a un nivel que a lo mejor es muy bajo, no lo sé. Si veis que os aburrís o que los conocéis o que preferís que cuente otra cosa, me lo decís con toda confianza, porque yo lo que quiero es que valga para algo la charla. Bueno, ya ha explicado antes José Ignacio la importancia que tienen los materiales, ¿no?, en la evolución de la humanidad. De hecho, el controlar las propiedades de los materiales significa un avance muy grande. Justamente estas edades, que ya empezamos con la edad de los metales, fueron realmente tecnológicas. Ya ahí el hombre conocía el fuego y fue cambiando la dureza, una serie de propiedades mecánicas de los metales, que le sirvieron como herramientas desde para la agricultura, para cortar, para muchas cosas. Esto además, los metales tuvieron otra vez luego mucha importancia el cambio de los siglos a finales
del siglo XIX, principios del siglo XX. En 1897 Thomson descubrió el electrón y ya en 1900 Drude hizo un modelo de metales simplemente aplicando la teoría cinética de gases que se conocía a los electrones, como si no interaccionasen unos con otros, como si fuesen moléculas, y ya ese modelo sirvió para muchas propiedades de los metales. En 1925 el descubrimiento de la mecánica cuántica con el principio de exclusión de Pauli y con el descubrimiento del spin del electrón dio otro avance a esa teoría de metales, y como veis también hay una serie de técnicas. Una es la ley de Bragg, que cuando iluminaban con rayos X la superficie de los metales, a unas determinadas longitudes de onda se veía una serie de puntos que indicaban que los átomos estaban ordenados en los metales. Esto fue muy importante, es decir, que estaban formando redes periódicas, porque eso permitía una serie de estudios y una serie de aproximaciones para poder estudiar los metales. Estas son las redes cristalinas que van a determinar muchas de las propiedades que tienen los metales. Estamos tratando con un número de electrones de 10 elevado a 23, que es el número de Avogadro. Eso es que me lo encontré en la red buscando el número de Avogadro y ya me pareció que realmente estábamos a un nivel. Entonces, cuando se van uniendo los electrones, o sea, lo que vamos a hacer, nosotros no podemos utilizar matrices con tantos grados de libertad. Entonces, la primera aproximación que se hace es que vamos a considerar los átomos que están los electrones que están más externos, y todos aquellos que están cerca del núcleo los vamos a considerar como con el núcleo que no se mueven. Entonces, cuando tenemos un átomo solo, pues consideramos un electrón que está en la última capa. Cuando se van uniendo los átomos, esos electrones que están en la última capa van a tener unas energías por las que se van a poder mover, que se llaman bandas. Cuantos más, vamos teniendo distintas bandas. Y esta es la teoría de bandas que ayudó a un gran avance en la teoría de metales. Fundamentalmente lo que hacemos es considerar el potencial de los núcleos. Aquí están esos electrones que no se mueven, que están anclados en los núcleos, y aquí están los electrones que van a dar las propiedades conductoras o no conductoras. Además, por la mecánica cuántica sabemos que cada electrón se puede comportar como una partícula y como una onda, que eso también le da propiedades. Entonces, la teoría de bandas ya nos da una clasificación de los metales, de los sólidos, o bien como metales, que es cuando, veis, aquí hay una banda llena, pero en esta banda está a la mitad, los electrones pueden conducir. Cuando hay una banda llena y la otra vacía está muy lejos, se dice que tienen un gap, una brecha, los electrones no pueden saltar esta brecha para conducir. Y los semiconductores, que han sido la base de todo el avance electrónico del siglo pasado, tienen una brecha de energía, pero más pequeña. Entonces, o bien por voltajes, o se puede hacer que los electrones que están aquí salten y conduzcan. No me pasa. Así, sí. Bien, para explicar todo esto, lo que se hace es tener un espacio que se llama el espacio recíproco, que es el perpendicular, se coge la celda unidad del sólido y se hace una representación perpendicular a ella que se llama el espacio de momentos. El espacio de momentos fue fundamental para interpretar todas las técnicas como las que habéis visto, los que habéis ido a la parte de materiales, los microscopios electrónicos, de espectroscopía, y que es exactamente igual que en el espacio directo, pero en que se pueden hacer algunas simplificaciones. La caracterización, simplemente, lo habéis visto algunos, consiste en mandar o bien rayos X o otros fotones de distintas longitudes de onda, de distintas energías, y nos van a dar, cada técnica nos va a dar información o bien de los electrones internos, como por ejemplo el XPS, o bien de los electrones que están cerca de la superficie, como son los fotones de ultravioleta. Y con eso nos vamos haciendo una imagen de lo que son los materiales, pero también se necesitan modelos para poder interpretar estas interacciones de las distintas técnicas con ellos.
Estas caracterizaciones se llevan a cabo o bien en laboratorios como los que habéis visto aquí, o bien en sincrotrones en los que hay radiación de muy distinta energía en distintas ramas que salen, y ahí se ponen las muestras y se puede ir viendo, como veis, si la incidencia y cómo se detectan esos electrones que salen de la muestra y las características que nos dan de cómo se va a comportar el material en otras situaciones. Una de las que habéis visto que fue realmente importante por lo sencillo que es y lo pequeño es el microscopio túnel de barrido. Simplemente es una punta atómica, tiene que ser atómica, que se coloca encima de la muestra. Esta punta se puede mover y tiene dos tipos de funcionamiento. Esto es una de las primeras fotografías que se pueden ver en que claramente se ven los átomos y se ven, como veis, los defectos, porque todas las muestras tienen defectos y además los defectos cambian las propiedades que tienen los materiales. Esto, como veis, son otras. Entonces, las dos formas de funcionamiento es, o bien tienes una intensidad entre la muestra y la punta constante, entonces la muestra, la punta al ir moviéndose te da justamente la superficie, la topografía de la superficie, vas viendo los potenciales de los átomos, o bien fijas la distancia y lo que mides es la derivada de la intensidad entre la punta y la muestra y el voltaje, y entonces eso te da otro tipo de propiedades como son las densidades de estados y la función de trabajo y todas esas cosas. Bien, esto es un siliceno, esto es el grafeno, que ahora os explicaré cómo se descubrió, pero para que veáis se ve perfectamente que la red del grafeno son hexágonos. Y lo que es más importante del grafeno es que tiene dos tipos de átomos por celda unidad. No puedes crear la red si no tienes en cuenta los rojos y los azules. Aquí es también grafeno, pero con defectos. Entonces, bueno, el carbón es, la importancia del grafeno es porque está hecho de carbón, y el carbón es biocompatible, es abundante y está formando parte de nuestro ADN. Se descubrió en 1564 en una mina en el norte de Inglaterra, se utilizaba para pintar las ovejas, porque era negro, y luego ya un poco más adelante un general de Napoleón lo mezcló con yeso y ya patentó las minas de lápiz. Los materiales de carbono han tenido mucha importancia en física. Lo primero fue muy importante el carbono 60, de hecho que se llamaron buckeyballs porque recordaban, y fullerenos, porque recordaban las cúpulas de Fuller, de este arquitecto, y es como una pelota de fútbol formada solo de átomos de carbono, tiene 60. Esto dio idea a que unos teóricos pensasen que a lo mejor si se alargaba se podía dar lugar a otro tipo de compuestos, que son los nanotubos de carbono. Y también fueron muy importantes en el siglo pasado los intercalados de grafito, que eran compuestos, como el grafito, como veis, tiene una distancia interlaminar bastante grande, que se metían ahí otro tipo de materiales para conseguir cambiar las propiedades del grafito. Bueno, estos tuvieron el premio Nobel porque era importante el descubrimiento de los fullerenos. Y los nanotubos empezaron en el año 1991, primero se habían predicho teóricamente, pero luego se pudieron fabricar en un laboratorio por unas determinadas condiciones. Al principio eran como puerros, o sea, eran bastantes capas de lo que resultó ser grafeno, entonces no se conocía el grafeno, y al final se consiguieron hacer de una sola capa. Entonces, la importancia es que sus propiedades dependen totalmente de la geometría. Es decir, este nanotubo en el que los hexágonos, como veis, están formando un zigzag, tiene unas propiedades, son metálicos, mientras que estos otros, en que está formando, se llaman armchair porque recuerdan a un sillón, la otra dirección de los hexágonos, son semiconductores. Entonces se podían hacer diodos o triodos de forma con el mismo material. No se necesitaba coger un semiconductor y otro material metálico, sino que de carbono se podían hacer esas. Y se han estudiado muchísimos, pues se comportan como si fuesen unidimensionales, porque al estar cerrados, pues todo ese espacio que os he explicado
que es el espacio recíproco, tiene una serie de propiedades que son muy fáciles de estudiar. En el año 2004 se consiguió aislar el grafeno y fue una revolución, porque hay unos teoremas que están muy avalados en física y era que un material bidimensional no podía ser estable, o bien porque las fluctuaciones lo romperían, o bien porque se enrollaría, como se nos enrollan las páginas de un cuaderno. Se formarían los nanotubos, que en principio tendrían que tener menos energía y ser más estables que la lámina de grafito. Sin embargo, no solo se consiguió aislar el grafeno, sino que se pudo caracterizar. Y todas las predicciones que había teóricas, que se habían hecho pensando que si existiese cumplirían eso los electrones, pues se pudieron confirmar. Entonces, esto es de la página Nobel, cuando les dieron el premio Nobel a los que lo descubrieron. Como veis, tiene una densidad muy pequeña. Esta maca, que se pone para divulgarlo, de 1 metro cuadrado de grafeno, pesaría menos de 1 miligramo, pero podría sostener a un gato de 4 kilos, porque tiene una magnitud de ruptura unas 100 veces más fuerte que el acero, tiene una conductividad eléctrica más alta que el cobre, sus electrones tienen una movilidad enorme y también tiene una conductividad térmica muy alta. Les dieron el premio Nobel en el año 2010, cuando ya habían empezado a surgir otro tipo de materiales bidimensionales. Gracias a su descubrimiento empezaron a exfoliarse otros materiales y ver que también eran estables bidimensionalmente, y efectivamente las propiedades en 2 dimensiones son completamente distintas que en 3. Como si vosotros estáis en un espacio grande, interaccionáis mucho menos que si estáis en un pasillo. En un pasillo, si se mueve uno, pues pasa lo mismo con los electrones. Las fuerzas de correlación son mucho más fuertes, entran otro tipo de fuerzas y hay que cambiar los modelos. Bueno, el carbono tiene 2 electrones S en la capa interior, y luego en la capa 2 tiene otros 2 y tiene 2 P's, 2 electrones P's. Bien, dependiendo cómo se combinen los átomos de carbono, vamos a tener materiales completamente diferentes. Por ejemplo, el diamante es carbono que tiene, cada átomo interacciona con 4 vecinos y nos da esta red con un enlace sp3. Es transparente, es un mineral muy abrasivo y muy duro, el más duro que existe, y cuando se combinan de esta manera con 3 átomos nada más, teniendo 3 vecinos, formando estas capas, forma el grafito, que tiene unos orbitales sigma en el plano, que hace que sean muy duros los enlaces en el plano, pero les queda un electrón perpendicular, que le va a dar la conducción. El grafito ya habéis visto que es opaco, es conductor, además tiene propiedades lubricantes, es decir, que tenemos con los mismos elementos, con el mismo elemento, átomos de carbono, 2 tipos de materiales con unas propiedades completamente distintas. A todos os gusta más, me imagino, los brillantes, hay mucho de James Bond que decía, sin embargo, termodinámicamente es más estable el grafito. Es decir, que si nos regalasen una sortija de grafito sería más fea, pero nos duraría más si viviésemos mucho tiempo. Entonces, las particularidades que tiene el grafito es que la distancia interatómica en las capas es mucho más pequeña que entre capas. Eso quiere decir que las fuerzas que tienen de enlace los átomos son mucho más fuertes aquí. Fijaros que en el plano tiene una distancia de 1,4 angstroms, mientras que entre planos, entre esas capas, tiene 3,5. Entonces vamos a poder, por eso fue la facilidad que tuvieron en exfoliarlo. Las fuerzas que tienen entre estas capas son muy débiles y las pudieron arrancar sin cambiar de alguna manera la estructura de la capa. La estructura del grafito se había estudiado, del grafeno, se había supuesto que una capa con estas propiedades tendría este tipo de interacciones. El hamiltoniano, no sé si sabéis lo que es. Hamiltoniano es simplemente una función en la que, considerando cómo interaccionan los vecinos que tienen los átomos, vamos haciendo las interacciones entre ellos y sacamos sus propiedades, sus autoestados y cómo se comportan. Entonces, esto se había estudiado en el año 1947 y se había visto
que tendrían unas propiedades que serían, sus bandas serían estas. Esto es el nivel de Fermi, es justamente hasta donde llegan los electrones. Esto estaría lleno y esto estaría vacío, y como veis tiene los 6 puntos del hexágono en el que se tocan. Y justamente la particularidad está en que aquí, en ese corte, son lineales las bandas. Lineales cuando las bandas que conocemos de los metales son parabólicas, es decir, van como el cuadrado de la velocidad. Y estas van como lineal con la velocidad. Entonces, las partículas, los electrones en el grafeno cumplen la ecuación de Dirac en vez de la ecuación de Schrödinger que todos conocemos. Eso ya les da muchísimas propiedades diferentes. Por eso, cuando se descubrieron, fue una revolución a todos los niveles. Todo el mundo que estudiaba propiedades de materiales se dedicó a aplicar lo que sabía a esta membrana. Y la obtención no fue por casualidad, yo creo que la estaban buscando, pero sí que fue por casualidad el que colocaron esa membrana, con una cinta celo, o sea, fue así, con una cinta celo, pero la situaron en un determinado sustrato, porque el grafeno es transparente, entonces seguramente habrían tenido grafeno muchas veces, pero no lo habían visto. Sin embargo, aquí esta es una transparencia de justamente los dos que lo descubrieron, Gaim y Novoselov. Entonces, esta es la esquemática, veis ahí que hay como un flake que llaman, una capita. Pues bien, ese es el grafeno. Entonces, ese es el sistema que hicieron para poder medirlo. Perdón. Y esta es donde lo colocaron. Este es el sustrato que hizo que no fuese transparente y lo pudiesen ver. Entonces, cuando midieron todas las propiedades, pues vieron que se cumplía lo que se decía. Esta es la primera publicación que hicieron, como lo explicaron ellos cuando les dieron el premio Nobel, se la rechazaron de la revista Nature por 2 veces, la mandaron a Science. La publicación no está bien porque esto que veis aquí no es lineal. Estaban midiendo una bicapa, no se dieron cuenta. Unas veces medían una monocapa y otras una bicapa, la primera vez, cuando lo hicieron. Pero ya fue suficientemente importante, cuando lo publicaron en Science, como para darles crédito, y ya enseguida hubo muchos más grupos en todas partes que lo pudieron aislar. La forma de producir el grafeno fue una de las cosas que al principio, porque claro, se consiguen unas capas muy buenas con la exfoliación mecánica con una cinta celo o con otros tipos o en líquido, pero a muy pequeña escala, no como una producción masiva. Entonces, otra de las formas que tienen de fabricar grafeno es por la deposición química de vapor, o bien calentando carburo de silicio, que el carbono está por ahí metido, pero como tiene también una red hexagonal, al calentar suben los átomos de carbono y se forma una capa de grafeno. Ahora ya está la producción industrial se ha conseguido a muy gran escala, sobre todo en estos últimos años. Estas son 3 o 4 de las empresas españolas que fabrican grafeno y lo exportan. Y bueno, el grafeno tiene unas propiedades que son realmente muy chocantes. Para los que estamos acostumbrados a las propiedades físicas de los metales, pues el que sean fermiones de Dirac sin masa, es decir, se comportan como si fuesen fotones, con una velocidad un poco más pequeña que la luz, pero como si fuesen fotones en vez de si fuesen electrones, tienen el efecto Hall cuántico que en un gas bidimensional se obtiene con campos magnéticos enormes y a muy baja temperatura. En grafeno se puede medir a temperatura ambiente, y además también tiene el efecto Hall fraccionario, que también hay. Para obtenerlo en los gases bidimensionales se necesitan unas condiciones experimentales muy difíciles. Aquí os pongo más o menos para que veáis lo que significó. Esto es las publicaciones que había a nivel mundial del grafeno hasta 2005, fijaros cómo sube. El pobre Wallace se había muerto en 2006, no pudo ver porque su artículo de 1947 pues ha recibido muchísimas citas, pero el pobre no ha podido disfrutarlo. Entonces, ¿por qué es estable el grafeno?
Pues bien, como os he dicho, había un teorema que estaba muy aceptado en que esto no podía ser estable. Sin embargo, el grafeno forma estas arrugas, las ripes, espontáneamente, y como esos enlaces sigma entre los átomos en el plano son muy fuertes, no lo rompen, y esto hace que sea estable. Transformar grafeno es bastante fácil, se le puede hidrogenar o se le puede oxigenar, pensar que es una capa que tiene por arriba y por abajo, se puede interaccionar con sus átomos, no tienen ningún tipo de potencial ni de nada que les quite. Entonces también se pueden formar distintas heteroestructuras con otros materiales que ahora se están también exfoliando y cambiar las propiedades. Además, el grafeno tiene distintas propiedades según es una capa o dos o tres. Sus partículas, sus electrones tienen una dinámica diferente, se comportan de diferente manera. Cuando tenemos una capa son lineales las bandas, que es lo que os he dicho. Cuando tenemos dos son parabólicas, y cuando tenemos tres se comportan de las dos maneras. Las dos que interaccionan forman bandas parabólicas y la otra bandas lineales. Esto tiene bastante interés desde el punto de vista conceptual, pero también de aplicaciones. Estos serían los fermiones a los que estamos acostumbrados, que siguen la ecuación de Schrödinger. Como veis, van con su electrón y tienen esta forma sus bandas. Esta sería en las estrellas y en los de neutrones y en los aceleradores, partículas que van a muchísima velocidad, que la tienen lineal. Esta es la que te tienen en el grafeno, como veis es igual, y esta es en la bicapa. Es decir, que con un solo elemento, el carbono, se pueden conseguir muchas cosas. Además, la geometría de su red hace que cuando hay una vacante, es decir, cuando hay un defecto, que falta un átomo, haya una posibilidad de que haya un momento magnético. Ese enlace suelto que queda puede tener un momento magnético. Estas son unas medidas que se hicieron justamente con un STM. Como veis, cuando no hay, en la parte donde no hay vacante, esta es la densidad de estados, y cuando están justo encima de la vacante tienen este pico en la densidad de estados justo en el nivel de Fermi, que es lo que le da la importancia. Y esto es los cálculos teóricos que hacemos con un modelo muy sencillo, que esa es la ventaja que tiene el grafeno. Solo tenemos que tener en cuenta ese electrón pi que queda suelto y consideramos todos los otros como quietos. Entonces los grados de libertad, los hamiltonianos que estamos utilizando, son muchísimo más pequeños, y fijaros que dan un acuerdo bastante bueno con lo que hemos visto con los datos experimentales. Lo mismo pasa cuando tenemos, uno de los campos más importantes que hay ahora del grafeno son las nanoribbons, o sea que son como tiras de grafeno, y también dependiendo que terminen en esta geometría o en esta, sus propiedades son diferentes. Cuando terminan en zigzag, entonces tenemos la posibilidad, porque hay unos estados justo en el nivel de Fermi que dan la posibilidad de tener momentos magnéticos. La lucha por el carbono magnético, por el grafeno magnético, es realmente muy importante, porque se puede utilizar para muchísimas cosas en medicina. Al ser biocompatible se puede utilizar para tratamientos médicos, de hecho hay algunos hospitales experimentales que en enfermos terminales lo están utilizando, igual que están utilizando nanopartículas magnéticas para tratar tumores cerebrales. Y es la industria farmacéutica tiene mucho interés en el grafeno. Ahora hay ya muchos otros materiales bidimensionales. Uno es el nitruro de boro, otro es el silicio, el siliceno, el fosforeno, que también se ha podido aislar una capa, y estos son los dicalcogenuros de metales de transición, como por ejemplo el disulfuro de molibdeno. Estos con grafeno consiguen hacer heteroestructuras que son realmente importantes desde el punto de vista de aplicaciones, que os diré un poco más adelante. Bueno, todos sabéis lo que es la superconductividad, ¿no? En 1911, Kamerlingh Onnes, que consiguió licuar el helio y se dedicó a jugar con su máquina de helio líquido, de repente con el mercurio vio que a partir de 4,2 Kelvin
perdía la resistencia, se hacía superconductor. Esto le dieron el premio Nobel en 1913, pero no se entendía de ninguna manera, y además había habido muchísimas teorías, muchísimos físicos muy importantes de todos los campos que lo buscaban, y se encontró en 1957. Se llama la teoría BCS y la obtuvieron Bardeen, Cooper y Schrieffer. Cooper fue el que se dio cuenta que los electrones se apareaban, algo que desde el punto de vista de la física que conocemos parecía imposible, que dos electrones que se repelen se apareasen y se acoplasen a los fonones, es decir, a las vibraciones de los núcleos, para poder ir como si les hiciesen un camino y superconducir. Pues bien, en 1986 hubo un descubrimiento muy importante en unos materiales que se llaman perovskitas, que son aislantes. Cuando se les dopaba, es decir, cuando se les metía o se les cambiaban los iones de forma que se les daba electrones o huecos, superconducían, y superconducían no a 4 kelvins, superconducían a 140 kelvins. Se les dio enseguida el premio Nobel, pero todavía no conocemos por qué, y se ha trabajado muchísimo. También poco después, en el 2006, se encontraron otros materiales compuestos de hierro que conducen con temperaturas críticas tan altas, pero a 30 kelvins, y que tienen unos diagramas de fases muy parecidos. Es decir, que son superconductores en estas dos regiones, cuando se les da electrones o huecos, también en los nicturos. Sin embargo, tienen otras fases que son antiferromagnéticos, son aislantes. Pues bien, el grafeno nos ha seguido sorprendiendo, y el año pasado hubo otra revolución del grafeno, y además la hizo un español, por eso me gusta ponerlo, ¿no? Es Pablo Jarillo Herrero, es profesor en el MIT, y descubrió que el grafeno podía superconducir. Entonces lo que hizo fue, con 2 capas de grafeno, girarlas y ver cómo cambiaban las propiedades. Estos son dos monocapas puestas una encima de otras, y cambiando los ángulos, porque ahora en el laboratorio hacen maravillas, consiguió que cuando no le dopaba tuviese un aislante pero muy correlacionado, con unas bandas planas, y en unas determinadas condiciones tenía una superconductividad que, como vais a ver, va a tener una diagrama de fases muy parecida, no a los antiguos, esos que tienen teoría, sino a estos últimos que todavía no se han explicado. Entonces, esto es cómo va cambiando, lo llama ángulo mágico. El ángulo es muy pequeñito, pero tiene que darle ángulo. Si pone una encima de otra sin girar, no lo consigue, y así lo consiguió. Y este es el diagrama de fases, que, como veis, también tiene una parte superconductora y otra de huecos, otra de electrones, una parte que es aislante de Mott, es decir, aislante por correlaciones, y es a temperaturas muy bajas, 0,5 kelvins esta, y cuando lo hace con más perfección aún consigue un 1,7 kelvin. Pero esto ha abierto un nuevo campo de investigación, porque la superconductividad, comprenderéis que es conducir sin resistencia. Eso abarataría y daría unas aplicaciones que son un sueño. Entonces, el grafeno todavía no ha conseguido todo el potencial que esperábamos, ¿no? Pero ya se produce en bastante forma masiva, y se está utilizando, por ejemplo, para cambiar los asfaltos. Por ejemplo, en muchísimas células solares aumenta muchísimo la efectividad, el recubrimiento de grafeno. También en las ruedas de los coches. Bueno, aquí tengo algunas cosas, las voy poniendo. Por ejemplo, esto ya no me lo creo, pero bueno, como lo ponía. Pero esto fue muy gracioso, porque salió también como una noticia científica que la Fundación Bill Gates pensaba que se podían hacer preservativos de grafeno muy impenetrables, bueno, porque es impermeable a los gases. Nos pareció una cosa, en fin, muy atentos la Fundación Bill Gates, para antenas, en muchísimas aplicaciones de distinto tipo, sobre todo biomédicas. El año pasado esto es porque os quería decir que hace unos años
las dos flagship que sacó la Comisión Europea fueron una la del grafeno y otra la de estudios del cerebro. Entonces se ha dado muchísimo dinero y se están haciendo algún tipo de avances, no tan espectaculares, según dicen los propios que lo descubrieron, que han hecho en Manchester un instituto de aplicaciones del grafeno. Se necesitan unos 30 años desde que se descubre un material hasta que consigue su máxima magnitud de aplicaciones. Pero se usa ya, y lo mismo que los nanotubos, como son muy duros, se usan en chalecos antibalas, en distintas cosas, sobre todo mucho, no sé por qué, siempre que voy a la Semana del Grafeno, que es el congreso grande que hay del grafeno, siempre hay stands con muchísimos zapatos y cosas de estas de deportes, también en esquí, en cosa marítima, y esta es la última que ha salido ahora en enero, y es que han descubierto que es un sensor del aliento que puede dar idea de las primeras fases de los tumores de pulmón, porque resulta que cambia el aliento cuando hay células tumorales, y como el grafeno es muy sensible, también ya se han hecho sensores magnéticos mucho más sensibles que los que existían, pues parece ser que esto está revolucionando el análisis de los tumores de pulmón. Esto es muy reciente. En la última reunión de 2015 se hace una anual, una semana del grafeno, donde también van las empresas y explican los hallazgos que han hecho, y en Manchester, que nos enseñaron todo el experimento, todos los laboratorios y ese nuevo laboratorio que se ha hecho, un edificio nuevo para las aplicaciones, pues se hizo este grupo de Women in Graphene, porque bueno, hay pocas mujeres, pero que sí que están trabajando, y sobre todo en esas empresas que os he dicho de Avanzare y Grafenea, que están produciendo grafeno. Y quiero terminar ya, simplemente quiero citar a Rosalind Franklin, que también, fijaros, en 1951 publicó este artículo de crecimiento y grafitización de carbonos no grafíticos, que tiene 759 citas, publicó estos dos, y no sé si conocéis su historia, yo me imagino que todos sabéis que fue la que descubrió con su famosa radiografía, pero no fue una radiografía que hizo por casualidad, sino que es que esa radiografía suponía un trabajo ímprobo de cambiar las condiciones de los rayos X, de cambiar también la muestra con agua y con muchas cosas, y que pues finalmente ni siquiera se la nombró en el premio Nobel. Y hay una frase que me gusta mucho que ella decía, y es que cuando miramos a la ciencia, o por lo menos cuando hablamos de ella, hay algo como de invención desmoralizante del hombre, algo que la sitúa aparte de la vida real, y que parece como que la tenemos que tener separada de nuestra existencia diaria. Sin embargo, la ciencia y la vida diaria no pueden y no deben separarse. La ciencia, para mí, da una explicación parcial de la vida, y está basada en hechos, en experiencia y en experimento. Ella murió muy joven, lo sabéis, después de haber descubierto lo del ADN, tuvo todavía ocasión de hallar el virus del tabaco. De hecho, en una de las exposiciones que hizo la Royal Society fue su esquema del virus del tabaco, el que se puso en el stand, y lo que decía su jefe último, después de que salió del Imperial College, es que como científica Miss Franklin era muy distinguida, con una claridad extrema y una perfección en todo su trabajo. Entonces, bueno, lo único que os quiero decir es que hay mucho que descubrir todavía. Como veis, cada día nos encontramos con propiedades y cosas que todavía no sabemos explicar, y que a lo mejor se pueden explicar muy fácilmente o no, no sabemos, pero que tenéis mucho campo y que yo creo que sería una pena que lo desperdiciaseis. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Pilar, por... No sé si tengo micrófono o no.
Yo te oigo, claro, pero... Toma, toma. Toma, te doy este, ¿no? Muchísimas gracias, Pilar, por esta charla estupenda, por abrirnos un mundo maravilloso, y mientras preparáis alguna pregunta que me gustaría escuchar de vuestras inquietudes, os quería hacer 3 apuntes que son casi curiosidades. Primero, es que habéis visto un caso de éxito, que es que te den el premio Nobel, es maravilloso, pero estos 2 mismos señores, unos años antes, les habían dado el peor premio que le pueden dar a un físico, a un científico, que es el premio anti-Nobel, es decir, a la idea más absurda e inútil que se puede tener en ciencia. Es una especie de competición de absurdos que no se buscan, pero lo habían recibido. Y gracias a esos fracasos, gracias a esa curiosidad extrema, probablemente descubrieron el grafeno. Que algunos... Fue sobre el GECOS, sí, justamente, sí, por cómo subía a las paredes. Cómo subían. Es decir, equivocarse no es malo, todo lo contrario. Siempre que uno sepa aprender de las equivocaciones y no se frustre por tenerlas. Segundo, el grafeno nos está invadiendo. El otro día vi una tienda de colchones y anunciaban colchones con grafeno. Guardan mejor la temperatura porque disipan el calor en verano y te lo acumulan en invierno. O sea, que probablemente algunos, si tenéis un colchón relativamente nuevo, estáis durmiendo encima de grafeno y no lo sabíais. Y tercero es que veis que es ciencia innovadora y es ciencia puntera, que nos va a cambiar el mundo, pero los españoles hemos tenido una presencia muy importante. Nuestras empresas son referentes internacionales en la fabricación de grafeno, pero es que nuestros investigadores del Centro de Pilar, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, han estado trabajando con estos señores que han sido premios Nobel, son líderes del proyecto europeo y están consiguiendo avances espectaculares. De hecho, ya habéis visto, un investigador español formado en España es uno de los líderes del prestigioso MIT, o MIT, o MIT, como queréis decirlo, y está descubriendo cosas absolutamente impensables. Eso habéis visto el ángulo mágico, girando un poquito, una capa a la otra, de repente el efecto Joule desaparece y no tenemos pérdidas de energía. Si eso lo pudiésemos hacer en gran escala, el resultado es que de repente tendríamos entre un 30 y 40% más de energía disponible, energía eléctrica. Que esa energía se pierde todos los días por los cables conductores que nos llevan la electricidad desde la central a casa. Parece una tontería, pero, por ejemplo, contra el cambio climático eso sería una maravilla, además de muchas otras cosas. Cuando yo no os entretengo más, y lo que quiero es preguntaros por vuestras preguntas, por vuestras curiosidades. ¿Nadie se anima? Yo creo que están cansados. Bueno, sí, por aquí, Álvaro. Buenos días. Yo tenía una pregunta y era si el estudio de la transición de fases de Landau sigue siendo relevante para el estudio de las propiedades de estos materiales. Bueno, el estudio de transiciones de fase de Landau, yo creo que para algunas sí. Lo que ya no es para los aislantes topológicos, ¿no? Ahí ya entra toda la teoría de Kosterlitz-Thouless, que también, bueno, lo tenía preparado para explicaros un poco lo de justamente los aislantes topológicos, pero me parece que ya es muy gordo. Pero vamos, yo creo que las transiciones de fase de Landau en muchas de las partes de magnetismo y todo eso sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Más de tipo general, no hace falta que tenga el nivel de las transiciones de fase de Landau. ¿No? Sí, Jaime. Ahí. Perdona, ahora, empieza, por favor. ¿Sí? Hola. ¿Crees que se llegarán a hacer en algún momento pantallas móviles de grafeno? Bueno, de hecho hay, no sé si es Samsung,
ha estado trabajando bastante y en alguno de estos congresos de grafeno anunciaron que tenían pantallas no muy grandes, pero que las tenían, y que estaban trabajando en flexibles. Claro, porque la ventaja que tendría las de grafeno es que podías enrollar el móvil, porque sería totalmente flexible. Solo lo he oído en esas presentaciones, no las he visto, pero vamos, anunciadas que estaban en televisiones, sí. Bueno, pues si no tenéis más curiosidades, más preguntas, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Pilar, y esta es tu casa. Gracias a vosotros.